El aire del taller en Vallecas era denso, una mezcla sagrada de cedro, nogal y el agudo aroma metálico del aceite de linaza. Para Marcos, era el perfume del propósito, un olor que se adhería a su ropa, a su piel, y que lo definía mucho más que la dirección de su DNI. Sus manos, cubiertas de un fino polvo de madera que se acumulaba en los pliegues de sus nudillos y bajo sus uñas, se movían con una economía de movimiento que desmentía la complejidad de su trabajo. En ese momento, sus dedos trazaban el contorno de una junta de cola de Milano en una pieza de roble macizo, una unión tan perfecta que parecía haber crecido de esa forma, una fusión orgánica de dos piezas en una sola entidad. Cada pasada del formón era una meditación. El suave shhh de la hoja afilada cortando las fibras de la madera era la única música que necesitaba. El mundo exterior, con sus ruidos de tráfico, sus sirenas lejanas y sus trivialidades, se desvanecía en la puerta de metal del taller. Aquí dentro, él era un creador, un arquitecto de la belleza funcional. Nadie que lo viera, con sus vaqueros gastados y su camiseta salpicada de barniz, podría imaginar la realidad de su otra vida. No verían al hombre que, bajo el seudónimo de Artesano Decis, recibía transferencias de 7 cifras desde cuentas en Zúrich y Mónaco. No verían al estratega que había construido un imperio de más de 50 millones de euros, una fortuna silenciosa gestionada por una discreta firma de banca privada en Luxemburgo. Solo veían al carpintero, al obrero, como Renata lo llamaba con un cariño que sonaba más a condescendencia. Y por ahora, eso era exactamente lo que él quería que vieran, sin saber que el polvo de madera que cubría sus manos valía más que todos los diamantes que su esposa anhelaba poseer. Al cruzar el umbral de su piso en el límite del barrio de Salamanca, el cambio era tan abrupto que a menudo le producía un vértigo sutil, una especie de latigazo cervical del alma. El olor a madera y trabajo era instantáneamente aniquilado por una calculada fragancia de lirios blancos y un difusor de aroma que exhalaba notas de sándalo y bergamota, un perfume caro y anónimo que Renata había seleccionado porque evocaba el lobby de un hotel de 5 estrellas. El suelo de su taller era de hormigón pulido, manchado por años de oficio. Aquí era un mármol blanco impoluto, tan brillante que reflejaba las luces halógenas del techo como un espejo helado. Todo era un estudio en minimalismo forzado, un lienzo para la vida que Renata aspiraba a proyectar en sus redes sociales. Muebles de diseño escandinavo, de líneas limpias y colores neutros, que parecían más objetos de una galería que piezas para ser vividas. No había ni una sola pieza hecha por él, ni un taburete, ni una estantería. Tu estilo es demasiado rústico, cariño, le había dicho una vez, su sonrisa tan perfectamente calibrada como el filtro que usaba en sus fotos. No encaja con la marca. La marca. Esa era la tercera persona en su matrimonio. Marcos se sentía como un intruso en su propia casa, un elemento discordante en la cuidada composición de Renata. Se quitaba las botas de trabajo en la entrada con la precisión de un cirujano, consciente de que una sola mota de serrín en el mármol podría desencadenar un suspiro de exasperación. El silencio del apartamento era pesado, roto solo por el zumbido casi inaudible de la nevera de vinos. Era un espacio diseñado no para el confort, sino para la admiración. Un escenario impecable donde él siempre parecía fuera de lugar. Un recordatorio andante de un origen que ella estaba desesperada por borrar. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. En una esquina del salón, sobre una consola lacada en blanco que costaba más que el alquiler de su taller durante un año, descansaba el único objeto que conectaba esos dos mundos, la caja de nogal español. Para cualquier observador, era una pieza de artesanía exquisita, pero para Marcos, era un diario tridimensional, un testamento de su amor inicial. La había hecho durante las primeras semanas de su noviazgo, trabajando por las noches. Cada corte y cada lijado impregnado de la euforia de un amor que él creía destinado a durar para siempre. La tapa estaba adornada con un intrincado grabado de las constelaciones, tal y como se veían en el cielo de Madrid la noche en que se conocieron. Un mapa estelar personal que solo ellos dos podían entender. La Vía Láctea fluía a través de la veta de la madera, y la estrella polar estaba marcada con una minúscula incrustación de madreperla. Abrirla era un ritual. El ajuste era tan preciso que al levantar la tapa se producía un suave suspiro de aire desplazado, seguido de un clic satisfactorio cuando se asentaba. Por dentro,
El aroma del nogal sin tratar era intenso, un olor a tierra y a tiempo. Y dentro, sobre un forro de terciopelo verde oscuro, se encontraba el verdadero secreto, o al menos, una parte de él. Billetes de 500 euros, cuidadosamente apilados, los anticipos en efectivo de sus encargos como artesano Detis. Era su fondo para el chalet en La Moraleja, un sueño tangible que crecía con cada comisión. Era una contradicción andante. Un hombre que manejaba carteras de inversión complejas a través de videollamadas encriptadas, pero que encontraba un consuelo primitivo en el peso físico del dinero, en la prueba tangible de que su plan maestro estaba funcionando. La caja era un puente entre el Marcos que el mundo veía y el artesano Dex que nadie conocía, y él no tenía ni idea de que ese puente estaba a punto de ser dinamitado. Renata odiaba la caja, no con una aversión activa y apasionada, sino con la indiferencia helada que reservaba para todo lo que no encajaba en su narrativa de ascenso social. Para ella, no era un símbolo de su amor ni una obra de arte, era un trasto rústico, una palabra que pronunciaba estirando las vocales, como si la mera fonética le dejara un mal sabor de boca. Ocupa un espacio visual muy valioso, Marcos, le había comentado en múltiples ocasiones, recorriendo la caja con la mirada como si fuera una plaga. Rompe la estética minimalista. Parece algo que encontrarías en una casa de pueblo. Cada vez que lo decía, una pequeña aguja de hielo se clavaba en el corazón de Marcos. Él intentó explicarle el significado de las constelaciones, el simbolismo de la madera de un nogal centenario, la paciencia invertida en cada detalle. Ella asentía con una sonrisa vacía, sus ojos ya estaban fijos en su teléfono, desplazándose por un feed de influencers posando en yates en Ibiza o en apartamentos con vistas a la Torre Eiffel. La caja representaba todo lo que ella quería dejar atrás. El trabajo manual, la autenticidad sin pulir, el olor a serrín que él traía a casa y que ella intentaba neutralizar con sus velas de diptyque. Para ella, el éxito no se medía en la habilidad o en la creación, sino en la percepción, en los logos visibles, en las etiquetas de precios exorbitantes. Un día, la encontró colocando un jarrón de diseño encima de la caja, un cilindro de cristal ahumado que costaba una fortuna y que chocaba violentamente con la calidez de la madera. Así al menos la integramos un poco, dijo sin mirarle. Fue un acto de agresión pasiva tan sutil y a la vez tan devastador, que Marcos sintió como si le hubiera puesto el jarrón encima del alma. Y por primera vez, se preguntó si lo que ella despreciaba no era la caja, sino al hombre que la había construido. El secreto era una bestia pesada y silenciosa, que vivía en el fondo de la mente de Marcos. A veces, era un ancla que le daba estabilidad en el mar de las pretensiones de Renata. Otras, era una carga que amenazaba con ahogarlo. Ser artesano de X había empezado casi por accidente. Un arquitecto de renombre había visto un mueble que hizo para un amigo y le encargó una pieza para un cliente, un futbolista de fama mundial. El futbolista se lo enseñó a un oligarca ruso, el oligarca a un jeque árabe, y la bola de nieve empezó a rodar, convirtiéndose en una avalancha de encargos de élite. La condición siempre era la misma: anonimato absoluto. Su clientela no compraba un mueble, compraba una leyenda, una pieza de un artista fantasma cuya identidad era el mayor lujo de todos. Esta necesidad de discreción le obligó a crear una infraestructura financiera a prueba de balas. Su gestor en Luxemburgo, un hombre suizo llamado Jean-Pierre, al que solo conocía por videollamadas encriptadas, había estructurado su fortuna en una SICAV, una sociedad de inversión que era un laberinto de activos diversificados, acciones de tecnológicas, bienes raíces en Tokio, bonos del tesoro alemán e incluso una participación en un viñedo en la Toscana. Marcos aprendió el lenguaje de los mercados, de los derivados y los fondos de cobertura, con la misma avidez con la que había aprendido a distinguir la veta del fresno de la del arce. Llevaba una doble vida tan compartimentada que a veces él mismo se sentía como dos personas distintas. Por la mañana, lijaba madera y regateaba precios con su proveedor en Fuenlabrada. Por la tarde, autorizaba la compra de 1 millón de euros en acciones de una startup de biotecnología. El plan era simple, casi de cuento de hadas: acumular hasta su 10º aniversario y luego revelarlo todo, comprando al contado el chalet de sus sueños en La Moraleja, un monstruo de cristal y hormigón con piscina infinita y un garaje para 6 coches. Sería el gesto definitivo, el que finalmente le validaría a los ojos de Renata, el que le permitiría colgar las herramientas y convertirse en el hombre que ella siempre había querido que fuera, sin darse cuenta de que para lograrlo,
podría tener que dejar de ser el hombre que realmente era. A veces, en la quietud de la noche, mientras Renata dormía con un antifaz de seda sobre los ojos, Marcos se preguntaba cuándo exactamente había empezado la fractura. Se esforzaba por recordar a la chica que había conocido 10 años atrás, una estudiante de marketing con más ambición que contactos, cuyos ojos brillaban con una luz genuina cuando hablaba de sus sueños. Recordaba sus primeras citas, paseando por el Retiro, compartiendo un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, noches en su pequeño apartamento de Lavapiés, donde el futuro parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas. Ella se había enamorado del artesano, del hombre que podía transformar un trozo de madera en algo hermoso con sus propias manos. Le fascinaba su taller, hacía preguntas sobre las herramientas, admiraba la dedicación que ponía en cada pieza. O tal vez no, quizás él, cegado por el amor, había proyectado en ella una admiración que nunca existió realmente. ¿Había confundido su fascinación por su potencial con un amor por su esencia? El cambio había sido gradual, una erosión lenta e imperceptible. Empezó con pequeños comentarios sobre su ropa, luego sobre sus amigos de toda la vida, a los que consideraba poco refinados. Después vino la obsesión por las redes sociales, la creación de su marca personal, un proceso que parecía implicar el borrado sistemático de todo lo que la conectaba con una vida normal. Dejó de visitar el taller, alegando que el polvo le daba alergia. Empezó a referirse a su trabajo no como un arte, sino como un hobby que da algo de dinero. Marcos había justificado cada paso, diciéndose a sí mismo que solo estaba apoyando sus ambiciones, que las parejas evolucionan. Pero ahora, en la oscuridad, la verdad era una píldora amarga. Ella no había evolucionado. Se había transformado en una extraña, una curadora de una vida de lujo en la que él era solo un accesorio incómodo y polvoriento, un secreto a voces que ella intentaba mantener fuera de plano. El primer indicio de que algo iba terriblemente mal fue tan pequeño que casi lo ignoró. Fue un martes por la tarde, unas semanas antes del aniversario. Marcos acababa de recibir un pago en efectivo por un encargo menor, y fue al salón para guardarlo en la caja de nogal. Al levantar la tapa, mientras el aroma de la madera llenaba el aire, notó algo extraño. Los fajos de billetes de 500 euros, que siempre apilaba con precisión obsesiva, estaban ligeramente desordenados, como si alguien los hubiera tocado. Los contó, 1, 2, 3 veces. Faltaban 5.000 euros. Su primera reacción fue culparse a sí mismo. Tal vez había calculado mal. Era imposible que alguien más hubiera cogido el dinero. La única persona con acceso era Renata. ¿Por qué haría algo así si ese fondo era para su casa? Él mismo se lo había repetido cientos de veces. Cada billete aquí es un ladrillo de nuestro futuro, amor. Se convenció de que era un error y volvió a ordenar los billetes, memorizando la altura exacta de la pila. Pero la inquietud ya estaba allí, fría y persistente, como la grieta invisible que un ebanista detecta en una tabla antes de que se parta en dos. La obsesión de Renata con la fiesta del 10º aniversario se había vuelto el centro de su vida. No quería una simple celebración, sino el evento social de la temporada. Había alquilado un palacete en el barrio de Salamanca, con techos artesonados, suelos de mármol y una escalinata digna de una película. El catering era de un chef con estrellas Michelin. Habría música en vivo y una barra de cócteles de autor. La lista de invitados incluía aristócratas, empresarios, influencers y celebridades. Marcos no conocía a casi nadie. Cuando sugirió invitar a su familia de Asturias, Renata lo descartó con una sonrisa. No encajarían en el ambiente, cariño. El presupuesto alcanzó cifras absurdas. Marcos lo pagó todo desde sus cuentas secundarias, diciendo que eran ahorros de toda la vida. Renata aceptó el dinero sin hacer preguntas. Para ella, la fiesta no celebraba su amor, era su coronación social. Marcos lo entendió con claridad inquietante. No estaba construyendo un recuerdo para ellos, sino un escenario para ella. Ricardo, Rick, como insistía en llamarse, apareció como un personaje sacado de una mala película. Alto, bronceado fuera de temporada, trajes ajustados y sonrisa de dientes blanqueados. Hablaba en jerga financiera llena de anglicismos, pero sus respuestas eran siempre vagas. Renata estaba fascinada. Es un genio, Marcos. Dice que nuestro dinero podría duplicarse cada año. Marcos, que sí entendía de inversiones, veía a un charlatán, pero lo que más le inquietaba era la forma en que Rick miraba a Renata, la familiaridad excesiva, su mano en la espalda más tiempo del necesario.
Un día los encontró muy juntos en el sofá, revisando supuestos informes. La intimidad era evidente. Rick ni siquiera se movió al verlo entrar. En ese instante, Marcos no vio solo a un estafador, vio a un rival. La llamada llegó un lunes por la mañana. Renata gritaba, presa del pánico. Han entrado en casa. Lo han robado todo. Marcos corrió al piso. La encontró temblando, envuelta en una bata de seda, consolada por una vecina. Dentro, el apartamento parecía devastado. Cojines en el suelo, libros arrancados, armarios abiertos. La caja de nogal estaba vacía, pero algo no encajaba. Los objetos valiosos seguían allí. La cerradura parecía forzada con torpeza. Era un caos demasiado limpio, demasiado teatral. Mientras Renata lloraba ante la policía, Marcos observaba los detalles con la mirada de un artesano. El robo parecía una coreografía, y en los ojos de su esposa, entre lágrimas perfectas, vio un destello que no pertenecía a una víctima. La duda se transformó en certeza. Los agentes se marcharon sin convicción. Renata se dejó caer en el sofá, agotada por su actuación. Marcos la miró y comprendió algo devastador. Ya no veía a su esposa, sino a una extraña, a la arquitecta de una traición cuidadosamente diseñada. El apartamento olía a lujo y estrategia. Lirios blancos, sándalo, bergamota. Las persianas automáticas se abrían cada mañana con precisión quirúrgica. Todo era impecable, frío, perfecto para una fotografía, e insoportable para el alma. Renata dormía con antifaz y tapones. Marcos se levantaba en silencio, cruzando el mármol helado hacia su pequeño rincón del vestidor. Su ropa contrastaba con el universo de marcas de lujo de ella. Vaqueros gastados, chaqueta de lona, olor a madera y aceite. Al girarse, encontró su mirada. No hizo falta una palabra. Su desprecio era silencioso, clínico. Se observó en el espejo y no vio a un hombre, sino el papel que ella había escrito para él. Y por primera vez, supo que el guión estaba a punto de cambiar. El siguiente objeto de conflicto descansaba en el suelo, junto a la puerta del dormitorio, estratégicamente colocado para que no contaminara visualmente el resto del espacio. Su mochila. No era una elegante mochila de cuero de diseño, sino una reliquia de lona gruesa y correas de cuero desgastado que su padre le había regalado cuando montó el taller. Estaba llena de cicatrices, manchas de cola, una pequeña quemadura de una soldadura y el roce constante de la madera y las herramientas. Para Marcos, era un símbolo de herencia y durabilidad, un compañero fiel en su jornada. Para Renata, era una afrenta estética, una monstruosidad que rebajaba el nivel del recibidor. Mientras se arrodillaba para abrirla, el sonido del robusto cierre de cremallera metálica rasgó el silencio del apartamento como un grito. El interior olía a metal frío y a la madera de los mangos de sus formones. Con cuidado, metió el almuerzo que había preparado la noche anterior. Un simple bocadillo de jamón serrano y queso manchego envuelto en papel de aluminio y una manzana. El aroma rústico y honesto del embutido se escapó por un momento. Una invasión de lo terrenal en aquel santuario de lo artificial. Fue entonces cuando ella habló, su voz somnolienta pero afilada como el cristal. ¿Es absolutamente necesario que lleves esa cosa todos los días, Marcos? Parece que la has sacado de un contenedor. Cada vez que la dejas en la entrada, tengo que pasar un paño por si ha dejado alguna marca. No había ira en su voz, solo un cansancio condescendiente, el tono de alguien que tiene que lidiar con una inconveniencia persistente. Él no respondió, simplemente cerró la cremallera y se echó la mochila al hombro, sintiendo su peso familiar. Era un peso que iba más allá de las herramientas y la comida. Era el peso de una vida que ella despreciaba, el recordatorio tangible de que él no pertenecía a su mundo perfectamente curado. Ella no podía imaginar que el contenido real de esa mochila, las ideas y los diseños que bullían en la cabeza del hombre que la llevaba, valían más que todo el contenido de su armario de diseño y el de todas sus amigas juntas. Mientras se ataba los cordones de sus botas de trabajo, otro punto de fricción colgaba de su muñeca. Era su reloj, un festina de acero de los años 90 con la esfera ligeramente rayada y una correa de cuero agrietada por el uso y el sudor. Era el reloj de su padre. No era elegante ni caro, pero era infalible. Daba la hora con una honestidad mecánica, y cada tic-tac era un eco de la ética de trabajo que su padre le había inculcado. Renata lo odiaba con una pasión silenciosa. Lo consideraba el epítome de su estilo obrero. Esa mañana, mientras él se ajustaba la correa, ella se acercó,
envuelta en una bata de seda, sosteniendo una taza de café de una máquina que costaba más que todas sus herramientas eléctricas juntas. Su mirada se fijó en su muñeca. «Cariño», empezó con un tono falsamente dulce que siempre precedía a una crítica. «He estado pensando, deberíamos comprarte un reloj de verdad, algo presentable. Rick, mi nuevo asesor, dice que un buen reloj es la tarjeta de visita de un hombre. Podría conseguirnos un Tag Heuer o incluso un Omega con un buen descuento. Piensa en la imagen que darías». La mención de Rick, ese tiburón sonriente con traje a medida que había empezado a rondar el piso, le provocó una punzada de irritación. La sugerencia no era un regalo, era una corrección, un intento de borrar otra pieza de su identidad y reemplazarla por una versión aprobada por su círculo de aspirantes. Él tocó el cristal de su viejo reloj. «Este funciona bien, Renata, y significa algo para mí». El suspiro de ella fue una nube de frustración y decepción. «Como quieras, Marcos. Pero no puedes culparme por intentar ayudarte a encajar». Él sabía que su viejo reloj medía el tiempo en honestas horas de trabajo, mientras que los de ella solo contaban los segundos hasta la próxima oportunidad social, sin darse cuenta de que el tiempo para su farsa se estaba agotando. El acto final de su humillación matutina tenía lugar en la puerta principal. Con las botas puestas, la chaqueta abrochada y la mochila al hombro, Marcos era la encarnación de todo lo que Renata se esforzaba por superar. Se sentía como un obrero de la construcción en medio de una galería de arte moderno. Ella le esperaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, realizando una última inspección. Su mirada lo recorrió de arriba abajo, deteniéndose en una pequeña mota de serrín que había quedado en su hombro de la jornada anterior. Se acercó y con 2 dedos, como si tocara algo impuro, la quitó y la sacudió al aire con una mueca de asco. No hubo un «que tengas un buen día». No hubo un beso de despedida. Solo hubo una instrucción, pronunciada con la frialdad de una directora ejecutiva dirigiéndose a un subalterno. «Por favor, intenta no traer todo el polvo de Vallecas a casa hoy. ¿De acuerdo? Es increíblemente difícil de limpiar del mármol. Es tan plebeyo». La palabra plebeyo quedó flotando en el aire entre ellos. Un golpe final y preciso. Era la palabra que resumía su visión de él. Común, sucio, indigno del mundo que ella estaba construyendo. Él asintió en silencio. Abrió la pesada puerta de seguridad y salió al rellano. El cambio de atmósfera fue instantáneo. El aire artificialmente perfumado del piso fue reemplazado por el olor neutro y anónimo del edificio. Era como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua. Se sintió libre. Cerró la puerta a sus espaldas, y con ella, el desprecio de Renata, sin saber que cada mota de ese polvo plebeyo que tanto odiaba era en realidad polvo de oro, y que muy pronto ella se ahogaría en él. El gatillo no fue un sonido, sino un silencio. Después de que los policías se marcharan, llevándose consigo su aire de profesionalismo cansado y sus promesas vacías, el apartamento se sumió en una quietud antinatural. Renata, que había estado sollozando de forma casi operística, se detuvo abruptamente, como un actor al que le anuncian el final de la escena. Se levantó del sofá, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, en un gesto sorprendentemente poco delicado, y se dirigió a la cocina. Marcos la observó, inmóvil. El aire todavía vibraba con la tensión de su actuación. Ella abrió la nevera de vinos, sacó una botella de champán Veuve Clicquot y la descorchó con un chasquido sordo, pero festivo. No le ofreció una copa. Se sirvió una flauta hasta el borde y se la bebió de un trago largo, con los ojos cerrados, como si estuviera bebiendo un antídoto. Cuando los abrió de nuevo, su mirada encontró la de él. No había rastro de trauma ni de miedo. Solo había un frío cálculo y un matiz de irritación, como si la presencia de Marcos fuera el último cabo suelto de un plan por lo demás perfecto. «Bueno», dijo ella, su voz desprovista de toda la fragilidad que había exhibido minutos antes. «Supongo que esto acelera las cosas». Marcos sintió que las palabras le golpeaban físicamente. «¿Acelerar qué?». Ella suspiró, un sonido de impaciencia. «El chalet, Marcos. Obviamente, con este dinero perdido, ese sueño se retrasa años. Tendremos que replantearnos todo. Quizás la moraleja ya no es viable. Quizás deberíamos pensar en algo diferente». No había pena en su voz por el dinero perdido, el dinero que supuestamente era de ambos, solo una fría reevaluación logística. Y entonces pronunció la frase que lo rompió todo. «Francamente,
Era una cantidad de dinero ridícula para estar guardada en una caja de madera. Es lo que pasa cuando se gestionan las finanzas como un obrero. La palabra obrero salió de sus labios con un desdén afilado. Una daga verbal que apuntaba directamente a la esencia de quién era él. Ya no era una traición sobre el dinero, era un asesinato de su identidad. Y en ese instante supo que no se detendría hasta desenterrar la verdad, sin importar lo monstruosa que ésta pudiera ser. La decisión se solidificó en su interior, no como una resolución de ira caliente, sino como un bloque de hielo formándose lentamente en su pecho. La venganza no era el objetivo. La verdad, sí, necesitaba la prueba. La certeza irrefutable que silenciaría la pequeña y agonizante voz en su cabeza, que todavía quería creer que todo era un terrible malentendido. Sabía que no la encontraría en una confrontación directa. Renata era una maestra de la evasión, una artista del gaslighting que podría hacerle dudar de la rotación de la Tierra si se lo proponía. La prueba tenía que ser digital, su vida entera, su marca, su red de contactos y sin duda sus secretos estaban alojados en el brillante y delgado chasis de su MacBook Air, un dispositivo que era una extensión de su propia alma. El portátil era su santuario, protegido por contraseñas y por una vigilancia casi paranoica. Conseguir acceso sería como infiltrarse en una fortaleza. Tuvo que esperar. La espera fue la parte más difícil, una tortura a cámara lenta que se extendió durante 2 días agónicos. Durante ese tiempo, representó su papel. Interpretó al marido preocupado, al hombre desolado por la pérdida de sus ahorros. Asintió mientras ella hablaba por teléfono con sus amigas, describiendo con todo lujo de detalles su traumática experiencia. La observaba moverse por el apartamento, un espacio que ahora se sentía como un escenario del crimen, y cada uno de sus gestos parecía falso, cada palabra un eco de la mentira. Él se movía a su alrededor con una calma exterior que desmentía la tormenta que rugía en su interior. Analizaba sus rutinas, buscando el hueco, la ventana de oportunidad. Finalmente, llegó. El miércoles por la noche, Renata anunció que iba a una cena de networking de emergencia con otros influencers para buscar apoyo emocional y sinergias. Se vistió con un vestido de seda negro que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Se roció con su perfume de batalla y se marchó, dejándolo solo en el silencio opresivo del apartamento. Marcos esperó 10 minutos, escuchando el latido de su propio corazón en sus oídos, esperando su oportunidad, un depredador en su propia casa, consciente de que el siguiente paso que diera sería cruzar una línea de la que jamás podría regresar. El apartamento sin Renata era un ente diferente, un vacío que amplificaba cada sonido. El zumbido del frigorífico, el goteo de un grifo mal cerrado, su propia respiración entrecortada. Se movió descalzo sobre el mármol frío, la sensación gélida subiendo por sus piernas, agudizando sus sentidos. El MacBook Air de Renata estaba sobre su escritorio de cristal en el estudio, una delgada cuña de aluminio plateado que brillaba bajo la luz de un flexo de diseño. Parecía un altar. Se sentó en la silla ergonómica de cuero blanco, que se sentía extraña y ajena a su cuerpo. Sus manos, acostumbradas a la textura áspera de la madera y al peso sólido de las herramientas, se sentían torpes y sudorosas mientras levantaba la tapa del portátil. La pantalla cobró vida, mostrando una foto de fondo de pantalla de ellos dos en unas vacaciones en Santorini, sonriendo a la cámara. La imagen era una mentira tan flagrante que sintió una oleada de náuseas. Apareció el cuadro de la contraseña. Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Qué usaría ella? Probó lo obvio primero. Marcos, to 23. Acceso denegado. Su fecha de aniversario. Acceso denegado. El nombre de su gato de la infancia. Acceso denegado. Con cada fallo, la pantalla se sacudía ligeramente. Una pequeña reprimenda digital que aumentaba su pánico. El sudor le perlaba la frente. Empezó a pensar como ella. ¿Qué era lo más importante en su vida? ¿Qué definía su existencia? No era él. No era su pasado. Era su futuro proyectado. Su identidad fabricada. Su nombre de usuario en Instagram era Renata Aspir. Con los dedos temblorosos, tecleó la contraseña que se le ocurrió. Una combinación de arrogancia y ambición tan propia de ella que tenía que ser la correcta. Salamanca Queen 2024. Pulsó Enter. Durante una fracción de segundo, no pasó nada. El cursor parpadeó, burlándose de él. Y luego, con un suave zumbido, la pantalla de inicio de sesión se desvaneció.
dándole acceso sin restricciones al epicentro de su engaño. Una vez dentro, el escritorio digital de Renata era tan impecable y organizado como su vida física. Carpetas alineadas en una cuadrícula perfecta, con etiquetas minimalistas, colaboraciones, impuestos, contenido IG, eventos. Se sintió como un profanador de tumbas, abriendo un mausoleo privado. ¿Por dónde empezar? Ignoró las carpetas obvias y se dirigió directamente a la aplicación de correo. Abrió una cuenta de correo electrónico que él no conocía, una dirección de Proton Mail encriptada. Su pulso se aceleró. Empezó a buscar, sus ojos escaneando líneas de asunto, buscando nombres, palabras clave. Escribió Rick en la barra de búsqueda. La pantalla se llenó de resultados. Decenas de correos electrónicos. Abrió el primero. Era una cadena de mensajes entre Renata y el supuesto asesor financiero. Pero el tono no era profesional. Estaba lleno de emoticonos de besos, de planes para un fin de semana en Comporta, de bromas crueles a su costa. Se referían a él como el carpintero, el hombre del serrín, nuestro patrocinador. Cada palabra era una pequeña esquirla de veneno que se le clavaba en el alma. Luego encontró los adjuntos. Extractos bancarios de una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de Renata y Ricardo. Transferencias sistemáticas que coincidían con las fechas en las que él había notado que faltaba dinero de la caja. Un borrador de un contrato de alquiler para un ático en la calle Serrano. Y luego, en una carpeta llamada Plan B, encontró el documento que le heló la sangre. Era un archivo de texto con un guión detallado. Describía, paso a paso, cómo escenificar el robo, qué decir a la policía, cómo fingir el trauma y, finalmente, cómo usarlo como la excusa perfecta para dejarlo. Estaba todo allí, escrito con una frialdad sociopática. Pero la verdadera daga estaba en una subcarpeta llamada Recuerdos. Había un único archivo de vídeo, con una fecha y hora que coincidían exactamente con las del supuesto robo. Y su dedo tembló sobre el trackpad antes de hacer el clic que lo cambiaría todo. El doble clic resonó en el silencio del estudio como un disparo. El reproductor de vídeo se abrió, llenando la pantalla. La imagen era granulada, filmada con un teléfono móvil apoyado en una estantería. Pero la escena era inconfundible. Era su propio salón. La cámara apuntaba directamente a la consola lacada donde descansaba la caja de nogal. Vio a Renata entrar en el plano. No llevaba su máscara de influencer, ni su sonrisa calculada. Su rostro estaba tenso, concentrado, como el de un ladrón profesional. Con movimientos rápidos y eficientes, abrió la caja, sacó los fajos de billetes y los metió en un bolso de diseño. Luego, con una energía casi frenética, comenzó a destrozar su propio hogar. Tiró los libros de las estanterías, volcó un jarrón, rasgó un cojín con un cuchillo de cocina. Cada acción era deliberada, coreografiada según el guión que él acababa de leer. Marcos observaba, paralizado, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Era como ver una película de terror protagonizada por la persona a la que una vez había amado. Pero la peor parte llegó al final. Cuando terminó de crear su escena de caos, sacó su teléfono, se recompuso el pelo y sonrió a la cámara del dispositivo que estaba grabando. «Listo», dijo a la persona que estaba al otro lado de la videollamada. La voz de Rick respondió, distorsionada pero clara. «¿Estás segura de que parece real, cariño?» Y entonces Renata se echó a reír. No era su risa social, ligera y melódica. Era un sonido gutural, crudo y triunfante. Una risa de desprecio absoluto. Se acercó a la cámara, su rostro llenando la pantalla, sus ojos brillando con una malicia que él nunca había visto. «No te preocupes», dijo, su voz goteando veneno. «El carpintero se lo tragará entero. Es demasiado simple para pensar otra cosa». Y el sonido de su risa, una risa cruel y triunfante, fue el martillo que finalmente hizo añicos la última partícula de amor que quedaba por ella en su corazón. El doble clic resonó en el silencio del estudio como un disparo. El reproductor de vídeo se abrió, llenando la pantalla. La imagen era granulada, filmada con un teléfono móvil apoyado en una estantería, pero la escena era inconfundible. Era su propio salón. La cámara apuntaba directamente a la consola lacada donde descansaba la caja de nogal. Vio a Renata entrar en el plano. No llevaba su máscara de influencer, ni su sonrisa calculada. Su rostro estaba tenso, concentrado, como el de un ladrón profesional. Con movimientos rápidos y eficientes, abrió la caja, sacó los fajos de billetes y los metió en un bolso de diseño. Luego, con una energía casi frenética,
comenzó a destrozar su propio hogar. Tiró los libros de las estanterías, volcó un jarrón, rasgó un cojín con un cuchillo de cocina. Cada acción era deliberada, coreografiada según el guión que él acababa de leer. Marcos observaba, paralizado, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Era como ver una película de terror protagonizada por la persona a la que una vez había amado. Pero la peor parte llegó al final. Cuando terminó de crear su escena de caos, sacó su teléfono, se recompuso el pelo y sonrió a la cámara del dispositivo que estaba grabando. «Listo», dijo a la persona que estaba al otro lado de la videollamada. La voz de Rick respondió, distorsionada pero clara. «¿Estás segura de que parece real, cariño?» Y entonces Renata se echó a reír. No era su risa social, ligera y melódica. Era un sonido gutural, crudo y triunfante. Una risa de desprecio absoluto. Se acercó a la cámara, su rostro llenando la pantalla, sus ojos brillando con una malicia que él nunca había visto. «No te preocupes», dijo, su voz goteando veneno. «El carpintero se lo tragará entero. Es demasiado simple para pensar otra cosa». El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro, pero la risa de Renata no se detuvo. Siguió resonando dentro del cráneo de Marcos. Un eco interminable que borraba 10 años de recuerdos y los reemplazaba con la cruda y helada verdad de que nunca había sido amado, solo utilizado. El silencio que siguió al vídeo fue más violento que cualquier grito. Marcos permaneció inmóvil en la silla de cuero blanco, sus manos aún sobre el frío metal del ordenador, pero ya no sentía el frío, no sentía nada. El shock inicial, esa oleada de incredulidad y dolor que le había robado el aliento, se estaba disipando, reemplazado por algo mucho más peligroso, una calma absoluta, una claridad cristalina y aterradora. La tristeza era un lujo que ya no podía permitirse. El dolor era un peso muerto. La imagen de Renata riendo, su rostro contorsionado por el desprecio, había actuado como un cauterizador, quemando todas las terminaciones nerviosas de su corazón. Ya no era su esposa, era una adversaria. El carpintero simple que ella creía conocer había muerto en ese instante, sentado frente a la pantalla en negro. En su lugar, algo más antiguo y calculador estaba despertando, con un movimiento lento y deliberado, como si sus músculos estuvieran aprendiendo a obedecer a un nuevo amo. Movió el cursor y volvió a la lista de correos electrónicos encriptados. La autopsia de su matrimonio apenas había comenzado. Cada correo, cada archivo adjunto, no era ya una fuente de dolor, sino una pieza de evidencia, un ladrillo en el muro de la fortaleza que estaba construyendo a su alrededor. Empezó a leer la correspondencia entre Renata y Rick, y el lenguaje que usaban era el de dos depredadores discutiendo los detalles de una cacería. Se referían a él como el patrocinador, nuestro billete de lotería, el tonto del taller. Describían sus planes con un entusiasmo nauseabundo, detallando cómo exprimirían hasta el último céntimo de los ahorros de toda la vida de Marcos antes de ejecutar la fase final. Cada palabra leída no le causaba más dolor, sino que afilaba su resolución, convirtiendo su sangre en hielo y su mente en una hoja de acero forjado en el fuego de la traición más profunda. Su atención se desvió de las palabras venenosas hacia los números fríos y objetivos. Abrió una carpeta llamada Finanzas Futuras y encontró lo que buscaba: extractos bancarios, no de un banco español, sino de una pequeña entidad financiera en las Islas Caimán, un paraíso fiscal conocido por su discreción y su opacidad. La cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma, RR Lifestyle Ventures, un acrónimo insultantemente obvio de Renata y Ricardo. Marcos examinó las columnas de cifras con la misma precisión con la que examinaría la veta de una pieza de nogal. Las fechas de los depósitos eran una cronología de su engaño. Pequeñas cantidades al principio, coincidiendo con las primeras veces que notó que faltaba dinero de la caja. Luego, las sumas se hicieron más grandes, más audaces. Vio el depósito final, la cantidad exacta que había desaparecido en el falso robo, registrado apenas unas horas después del incidente. Era la prueba irrefutable, un rastro digital que conectaba directamente a Renata con el crimen. Pero la autopsia financiera no se detuvo ahí. También estaban los gastos. Vio retiradas para pagar un reloj Patek Philippe para Rick, una factura de un fin de semana en un spa de lujo en Marbella, la entrada para un coche deportivo que él nunca había visto. Estaban liquidando su futuro, el futuro que él había estado construyendo con el sudor de su frente y el polvo de su taller, y lo estaban convirtiendo en baratijas para su nueva vida. Se sintió como un idiota,
Un completo y absoluto idiota por no haberlo visto antes, por haber confundido la ambición con el amor, la codicia con el deseo de una vida mejor. Pero la humillación no lo paralizó. Al contrario, actuó como un combustible de alto octanaje para la fría maquinaria de su mente, que ahora operaba en un único modo: la retribución. Más allá de la traición personal y el robo financiero, descubrió la capa más profunda y siniestra de su plan. En una subcarpeta ominosamente titulada Contingencias legales, encontró borradores de documentos que le helaron la sangre más que cualquier extracto bancario. Había un archivo de Word que contenía una declaración jurada, escrita en un lenguaje legal florido y victimista, en la que Renata describía un patrón de abuso emocional y negligencia por parte de Marcos. El documento pintaba un retrato de él como un marido ausente, obsesionado con su hobby de la carpintería, emocionalmente distante e insensible a sus necesidades. Alegaba que su trabajo plebeyo le había causado un profundo estrés social y psicológico, aislándola de su círculo y obstaculizando su carrera como influencer. Era una obra maestra de la ficción, una narrativa cuidadosamente construida para pintarla a ella como la víctima y a él como el villano, diseñada para ser utilizada en un futuro juicio de divorcio. Junto a este documento, encontró el historial de búsqueda de su navegador: cómo anular capitulaciones matrimoniales en España, compensación por desequilibrio económico en divorcio, abogados de divorcio de alto perfil en Madrid. El plan nunca fue simplemente robarle y marcharse. El plan era robarle, dejarle, y luego demandarle por todo lo que le quedaba, utilizando el falso robo como catalizador emocional para justificar su huida y su victimismo. Se dio cuenta de que no había sido solo un objetivo financiero, había sido el sujeto de un estudio sociopático a largo plazo. Ella no solo quería su dinero, quería destruir su reputación, su nombre y su futuro, asegurándose de que él saliera de la ruina de su matrimonio sin nada. Marcos cerró la tapa del MacBook Air con un suave clic que resonó en el apartamento como el cerrojo de una celda. El hombre que había abierto ese ordenador ya no existía. La tristeza, la confusión, el dolor punzante de la traición, todo se había quemado, dejando tras de sí solo las cenizas frías y duras de la certeza. Se levantó de la silla y caminó hacia la enorme ventana del salón. Abajo, las luces del barrio de Salamanca brillaban, un tapiz de riqueza y ambición que de repente entendía a la perfección. Durante 10 años, había visto ese mundo a través de los ojos de Renata, como un espectador mirando un escaparate inalcanzable. Ahora lo veía como un campo de batalla. Apoyó la frente en el cristal frío, y el contacto con la superficie helada pareció solidificar sus pensamientos. El plan de ella era bueno, meticuloso, cruel, pero tenía un fallo fundamental. Estaba basado en la premisa de que él era Marcos, el simple carpintero de Vallecas con unos ahorros modestos. No tenían ni idea de a quién le habían declarado la guerra. No sabían que habían intentado robar a un fantasma, a un estratega que movía millones de euros con la misma facilidad con la que manejaba un formón. La rabia que sentía no era caliente ni explosiva, era una furia gélida y paciente, la misma paciencia que aplicaba al tallar una pieza de madera durante cientos de horas hasta alcanzar la perfección. Sacó su propio teléfono, un modelo funcional y sin adornos, y buscó un número en su agenda. No era el de un amigo, ni el de su familia. Era el contacto encriptado de Jean-Pierre, su gestor de patrimonio en Luxemburgo. Mientras el teléfono comenzaba a marcar, una sonrisa fina y carente de humor se dibujó en sus labios. Renata quería jugar en las grandes ligas. Quería una guerra financiera y legal. No sabía que acababa de retar a un titán, y que él iba a usar todo el peso de su imperio secreto para aplastarla. El clic del ordenador portátil al cerrarse fue el sonido de una puerta blindada sellando una tumba. Marcos no se levantó de inmediato. Se quedó sentado en la silla de cuero blanco, en el silencio sepulcral del apartamento que ya no era su hogar, sino la escena de un crimen meticulosamente documentado. El dolor, esa ola inicial que amenazaba con ahogarlo, se había retirado, dejando tras de sí una playa de calma helada, una lucidez tan afilada como la hoja de uno de sus formones. No había espacio para la pena. La traición había consumido todo el oxígeno de la habitación. Con un movimiento deliberado, extrajo una pequeña unidad USB de su bolsillo y con la precisión de un cirujano, copió el vídeo, los correos electrónicos y los extractos bancarios. Cada archivo transferido era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para la vida que Renata había planeado. Se puso en pie.
sus pies descalzos, sintiendo por última vez la frialdad ofensiva del mármol. No se dirigió a su armario para coger su ropa de trabajo. Dejó atrás su uniforme de carpintero simple, la piel de oveja que había llevado durante tanto tiempo. En su lugar, cogió las llaves de un cajón que Renata nunca abría, donde guardaba documentos y objetos de una vida anterior a ella. Salió del piso sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose con una finalidad absoluta. En el ascensor, no pulsó el botón del garaje ni el de la planta baja. Pulsó el de la azotea. Una vez allí, bajo el cielo gris de Madrid, sacó un segundo teléfono móvil de su chaqueta, un dispositivo encriptado y anónimo que nunca había entrado en su casa. El aire era frío y olía a polución y a lluvia inminente, un bálsamo para sus pulmones que se sentían quemados por el aire artificialmente perfumado del piso. Marcó un único número de su agenda. La llamada se conectó a través de 3 continentes antes de que una voz tranquila con un ligero acento suizo-alemán respondiera. «Jean-Pierre», dijo Marcos, su propia voz sonando extraña, más profunda, despojada de toda calidez. «Soy artesano Days. Inicia el protocolo Tierra Quemada. Todo, ahora». Hubo una pausa de apenas un segundo al otro lado de la línea, antes de que la voz respondiera con una eficiencia escalofriante. «Entendido, señor. ¿Y qué hacemos con la cuenta de provisiones de la señora de la Torre?» La sede del bufete, Vega and Sterling, no estaba en un edificio de oficinas, sino en un palacete reconvertido en la calle Serrano, un bastión de poder discreto donde las batallas corporativas, de miles de millones de euros, se ganaban y perdían en salas con paneles de caoba y olor a cuero viejo y victoria. Marcos entró, todavía con la ropa del día anterior, una figura anacrónica en el vestíbulo de mármol de Carrara. La recepcionista, una joven con un traje impecable y una sonrisa ensayada, lo miró de arriba a abajo, su expresión a medio camino entre la confusión y el desdén, claramente catalogándolo como un mensajero perdido o un pariente pobre de algún cliente. «Tengo una cita con don Álvaro Vega», dijo Marcos, su voz tranquila cortando el silencio reverencial del lugar. La mujer arqueó una ceja. «¿A nombre de quién?» «Artesano Detis», respondió él. La máscara de superioridad de la recepcionista se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par, y su compostura se evaporó mientras se apresuraba a coger el teléfono. «Señor Vega, está aquí». Momentos después, don Álvaro en persona apareció. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y unos ojos azules que parecían capaces de leer los secretos más oscuros de un balance contable. No mostró sorpresa alguna por la apariencia de Marcos. Su negocio se basaba en entender que la verdadera riqueza a menudo desprecia la ostentación. Le condujo a su despacho, una sala que dominaba los tejados del barrio de Salamanca. Sin preámbulos, Marcos colocó la unidad USB sobre la mesa de reuniones de palisandro macizo, una pieza que, irónicamente, podría haber diseñado él mismo. «Mi esposa ha orquestado un fraude para robarme y fabricar una causa de divorcio», dijo con una frialdad que impresionó incluso al veterano abogado. «En esta unidad encontrará un vídeo de ella simulando un robo, correos electrónicos que detallan la conspiración con su amante, extractos bancarios de una empresa fantasma en un paraíso fiscal, y un borrador de una demanda fraudulenta contra mí por abuso emocional. Quiero que la destruya, legalmente, financieramente y públicamente». Don Álvaro insertó la unidad USB en su ordenador, y mientras las primeras imágenes del vídeo aparecían en la pantalla, una lenta y depredadora sonrisa se dibujó en sus labios, la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Mientras don Álvaro y su equipo de litigantes se sumergían en la evidencia con un entusiasmo casi sádico, Marcos se retiró a una sala de conferencias adyacente, convirtiéndola en su cuartel general de guerra. El siguiente frente de batalla era financiero, y la ofensiva tenía que ser un ataque relámpago, ejecutado con una velocidad y una precisión que Renata y su mediocre amante no pudieran anticipar. Con su teléfono encriptado pegado a la oreja, orquestó una sinfonía de transacciones globales con Jean-Pierre, actuando como su director de orquesta en Luxemburgo. Liquida la cartera de bonos alemanes. Mueve los fondos a través de la cuenta de Zurich a la nueva estructura fiduciaria irrevocable en Delaware, ordenó Marcos, paseando por la habitación. Quiero una triple capa de protección. El nombre del fideicomiso será El Legado del Carpintero. Cada orden era un muro de acero digital que se erigía alrededor de su fortuna. La participación en el viñedo de la Toscana, ponla a nombre de la fundación benéfica que creamos el año pasado. Inmediatamente. Las propiedades en Tokio,
transfiérelas a la nueva sociedad holding en Singapur. Era un maestro artesano, aplicando su oficio a una escala diferente. En lugar de madera, moldeaba entidades legales. En lugar de formones, usaba directivas de transferencia. En lugar de juntas de cola de Milano, creaba estructuras corporativas impenetrables. Jean-Pierre, al otro lado de la línea, confirmaba cada movimiento con una calma imperturbable. La cartera de acciones tecnológicas ha sido transferida. La colección de arte está ahora bajo la custodia de la nueva entidad suiza. Los activos líquidos están asegurados. En menos de una hora, Marcos había movido más de 45 millones de euros, creando un laberinto financiero tan complejo que ni el mejor equipo de contabilidad forense podría desenredarlo en una década. Dejó deliberadamente una sola cuenta conjunta en un banco español, una con un saldo modesto de unos 20.000 euros, el cebo perfecto para una ladrona confiada. Entonces, la voz de Jean-Pierre interrumpió sus pensamientos. Señor, nuestro equipo de ciberseguridad ha terminado el análisis del intento de intrusión de hace 3 meses. El rastro no conduce a Ricardo, conduce al ordenador personal del padre de su esposa, un hombre con deudas de juego por más de 200.000 euros. La guerra no se ganaba solo con abogados y banqueros. Requería un cambio fundamental en el propio general. Al salir del bufete de abogados, con el plan legal y financiero ya en marcha como una máquina de demolición silenciosa, Marcos no se dirigió a su taller en Vallecas. Ese lugar, su santuario, pertenecía a un hombre que ya no existía. En su lugar, tomó un taxi y dio una dirección en la calle Jorge Juan, el corazón de la sastrería a medida de Madrid. Entró en un establecimiento discreto, sin escaparates llamativos, conocido solo por una clientela que valoraba la artesanía por encima de las marcas. El interior olía a lana de vicuña, a tiza de sastre y a décadas de tradición. Un hombre mayor, el maestro sastre, salió de la trastienda y sus ojos se iluminaron al ver a Marcos. Señor X, dijo con una sonrisa cómplice, usando el alias con el que le conocía desde hacía años. Pensé que vendría esta semana. Su encargo está listo. Le condujo a un probador privado forrado de espejos y madera de cedro. Allí, colgado en una percha de caoba, estaba el traje. No era un traje de negocios, era una armadura. Un canali hecho a medida en una lana de color azul medianoche tan oscura que parecía casi negra, con un brillo sutil que captaba la luz. Marcos se despojó de su ropa de carpintero, la ropa de su disfraz, y la dejó en el suelo como una piel de serpiente desechada. Mientras el sastre le ayudaba a ponerse la chaqueta, Marcos se miró en el espejo. La transformación fue instantánea y total. El traje se ajustaba a sus hombros anchos, producto de años de trabajo físico, no como una prenda, sino como una extensión de sí mismo. La tela, cortada con una precisión milimétrica, eliminó cualquier vestigio del obrero y reveló la figura de un hombre de poder, un estratega, un titán. Ya no era el marido pasivo y despreciado. Era Artesano Dietis, reclamando su trono. El sastre ajustó el cuello de la camisa de algodón egipcio y dio un paso atrás para admirar su obra. Perfecto, murmuró. Sabía que la ocasión requería algo definitivo. Vestido con su nueva identidad, con el peso tranquilizador de la lana fina sobre sus hombros, Marcos hizo la última llamada. No fue a un abogado ni a un banquero, sino al director de eventos del palacete que Renata había alquilado para su fiesta de aniversario, la que ella había planeado como su escenario de despedida y coronación social. Su voz al teléfono era irreconocible, fría, precisa y cargada de una autoridad innegable. Habla Marcos de la Torre, dijo, omitiendo deliberadamente cualquier referencia a su profesión. Hay algunos cambios de última hora para el evento de esta noche. Necesito que instalen 3 pantallas de proyección de la más alta definición posible en la pared principal del salón de baile. La más grande que tengan. No, el presupuesto no es un problema. Hizo una pausa, escuchando las objeciones logísticas del director, antes de cortarlas en seco. Considérelo una instalación de arte. El contenido será proporcionado por mi equipo 1 hora antes del evento. Además, necesitaré control exclusivo sobre el sistema de sonido y luces a las 10:30 en punto. Envíe la factura actualizada a esta dirección de correo electrónico. Le deletreó la dirección. Marcos y Artesanox Holdings.com. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Tras colgar, se miró en el reflejo de un escaparate. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, un depredador vestido con un traje a medida.
sus ojos ardiendo con una determinación gélida. Sacó la elegante invitación de su bolsillo. La caligrafía dorada anunciando la celebración de 10 años de amor y compañerismo. Era una reliquia de una vida que se sentía a un siglo de distancia. Pasó el pulgar sobre el nombre de Renata. El papel grueso y caro sintiéndose frágil bajo su toque. Ella había querido un escenario para celebrar su ascenso, para presentarse a su nuevo mundo como una víctima triunfante. No tenía ni idea de que él, el maestro artesano, le había construido un patíbulo. La puerta se abrió con un clic agudo que cortó el silencio del apartamento como un trozo de cristal. Marcos no se movió de la butaca de diseño en la que llevaba sentado en la oscuridad más de una hora. Un sillón de cuero pálido que siempre le había parecido más una escultura que un mueble. Observó la silueta de Renata recortada contra la luz artificial del pasillo. Entró con la confianza de una reina regresando a su castillo, sus tacones de aguja produciendo un eco metálico y autoritario sobre el mármol blanco. El aire a su alrededor vibraba con el perfume caro de su perfume, una mezcla de nardo y jazmín, pero bajo esa capa floral, Marcos pudo percibir el aroma más sutil y agrio del champán. Había estado celebrando. Ella encendió las luces, y la repentina inundación de los focos halógenos le hizo entrecerrar los ojos, pero no apartó la mirada. La vio fruncir el ceño, una mezcla de sorpresa e irritación al encontrarlo allí, esperándola. Llevaba un vestido negro ceñido, una pieza de alta costura que él sabía que costaba más de lo que ganaba oficialmente en un mes. En su mano, no llevaba su bolso de noche, sino un pulcro sobre de cartulina blanca, rígido y formal. Lo sostenía entre 2 dedos, como si fuera un arma o un trofeo. Cruzó el salón. El movimiento de sus caderas era un estudio en arrogancia calculada, y se detuvo frente a él. No hubo un «¿qué haces despierto?». No hubo una pregunta sobre su día, solo una fría y ensayada declaración de intenciones. «Marcos», dijo, su voz despojada de cualquier emoción que no fuera un cansancio condescendiente. «Tenemos que hablar». Colocó el sobre la mesa de centro de cristal que los separaba. El sonido del papel contra el cristal fue el único ruido en la habitación. «Creo que ambos sabemos que esto no ha funcionado durante mucho tiempo. El robo fue la gota que colmó el vaso. Me ha hecho darme cuenta de que necesito seguridad, estabilidad, cosas que tú, simplemente, no puedes ofrecerme». Cada palabra era una bala de punta hueca, diseñada para causar el máximo daño interno. Y mientras sus dedos rozaban el papel, fríos y pesados como el mármol de una lápida, supo que no estaba recibiendo el final de su matrimonio, sino el arma homicida con las huellas dactilares de ella por todas partes. Él no dijo nada. Su silencio pareció desconcertarla por un momento. Probablemente esperaba gritos, lágrimas, súplicas. Esperaba la reacción del simple carpintero, que creía haber domesticado y que ahora estaba descartando. Marcos simplemente alargó la mano, sus dedos callosos y anchos, las uñas aún con un rastro casi imperceptible de polvo de nogal, y cogió el sobre. El contraste de su mano contra la blancura prístina del papel era un microcosmos de su matrimonio. Abrió la solapa sin rasgarla y extrajo los documentos. Eran varias páginas, unidas por un clip dorado. El encabezado del bufete de abogados era de uno de los más caros y agresivos de Madrid, uno conocido por sus tácticas de tierra quemada en divorcios de alto perfil. Mientras sus ojos recorrían las cláusulas, una calma glacial se apoderó de él. Vio la petición de divorcio por la vía rápida, citando diferencias irreconciliables. Vio la solicitud de una pensión compensatoria exorbitante, basada en el desequilibrio económico, creado por su falta de ambición, y el daño a la carrera y marca personal de ella. Leyó la narrativa ficticia del abuso emocional, las acusaciones de negligencia, la descripción de su taller como una obsesión malsana que lo alejó de sus obligaciones maritales. Era la transcripción legal exacta de los documentos que había encontrado en su ordenador. Renata se mantenía de pie, observándole, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura de poder. Él podía sentir su impaciencia creciendo, su necesidad de que él se derrumbara para validar su decisión. «¿Necesitas un bolígrafo?», preguntó ella, su tono afilado. De su bolso de diseño sacó una pluma Montblanc, una pieza de resina negra y platino, que él sabía que era un regalo reciente de Rick. Se la ofreció. Él la aceptó, sintiendo el peso frío y desequilibrado del lujo en su mano. Con una caligrafía firme y clara, sin un solo temblor, firmó en cada lugar indicado, aceptando cada condición humillante, cada mentira calumniosa. Con un movimiento fluido,
deslizó los papeles firmados sobre la mesa de cristal, un sacrificio ofrecido en el altar de la codicia de ella, sin que ella supiera que la tinta de su firma era el veneno que acababa de consentir en beber. La expresión de Renata al ver los papeles firmados fue una compleja mezcla de triunfo, alivio y un ligero matiz de decepción. La lucha que había anticipado, el drama que sin duda ya había ensayado contarles a sus amigas, se había evaporado. Se había rendido sin una sola palabra. Para ella, esto no era una muestra de dignidad, sino la confirmación definitiva de su debilidad, la prueba de que él era exactamente el hombre patético y sin agallas que ella había descrito en su demanda. Se inclinó, recogió los documentos con una rapidez casi depredadora y los volvió a meter en el sobre, como un depredador guardando su presa. «Bien», dijo, y la palabra sonó seca y final. «Esto lo hace todo mucho más fácil. Mis abogados presentarán esto a primera hora de la mañana». Se dirigió hacia el dormitorio, pero se detuvo en el umbral y se volvió para mirarlo por última vez. Su mirada recorriendo su ropa de trabajo, su postura quieta en el sillón. «Sería mejor si recogieras tus cosas y te fueras esta noche. Necesito mi espacio para procesar todo esto». La audacia de la declaración, la afirmación de su victimismo después de haber orquestado un robo y una traición, era casi admirable en su psicopatía. Marcos asintió lentamente, una única inclinación de cabeza. Se levantó, y por primera vez esa noche, ella pareció notar algo diferente en él, una quietud, una falta de desesperación que no encajaba en su guión. Él no se dirigió al armario donde guardaba su ropa, se dirigió a la puerta principal. Cogió su vieja mochila de lona del suelo, la que ella tanto odiaba, y se la echó al hombro. Luego cogió las llaves del cuenco de cerámica de la entrada. La única otra cosa que cogió fue la caja de nogal vacía de la consola. La sostuvo bajo el brazo, su superficie suave y familiar, un ancla en un mundo que se había disuelto. «Solo hay una cosa más», dijo ella desde la puerta del dormitorio, su voz con un borde de advertencia. «La fiesta de aniversario sigue en pie. Es un evento de networking importante para mí, y ya está todo pagado. Espero que entiendas que no estás invitado». Él la miró directamente a los ojos, y la ausencia de dolor en su mirada la hizo dudar por una fracción de segundo, antes de que su arrogancia reafirmara el control. Caminó por las calles del barrio de Salamanca, la fría humedad de la noche madrileña un alivio para su piel que se sentía febril. El peso de la caja de nogal vacía bajo su brazo era extrañamente reconfortante, un recordatorio tangible no de lo que había perdido, sino de lo que había construido y de lo que estaba a punto de reclamar. No se dirigió hacia el sur, hacia la familiaridad obrera de Vallecas. No fue a lamerse las heridas en su taller, el lugar que Renata había despreciado como el epicentro de su fracaso. En su lugar, caminó en dirección contraria, adentrándose aún más en el corazón del lujo y el poder de la ciudad. Se detuvo frente a la imponente fachada del Hotel Westin Palace. El portero uniformado lo miró con una mezcla de curiosidad y sospecha, su mirada deteniéndose en la mochila de lona y las botas de trabajo. Marcos ignoró su escrutinio y atravesó las puertas giratorias, entrando en el opulento vestíbulo. El aire aquí olía a dinero viejo, a cera de abejas y al perfume sutil de flores frescas. Se acercó al mostrador de recepción de mármol pulido, colocando la caja de nogal sobre su superficie, con un suave sonido de madera contra piedra. La recepcionista levantó la vista, su sonrisa profesional vacilando ligeramente al evaluar su apariencia. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una reserva», dijo Marcos, su voz resonando con una autoridad tranquila que no encajaba con su atuendo. «A nombre de Artesano Dese». El cambio en la expresión de la mujer fue inmediato y profundo. La duda fue reemplazada por un respeto casi temeroso. Sus dedos volaron sobre el teclado. «Por supuesto, señor X. La suite real está lista para usted. Ya hemos recibido sus instrucciones para esta noche». Mientras le entregaba la tarjeta de acceso, una pieza de plástico negro sin numerar, Marcos sacó de su mochila no una cartera gastada, sino un teléfono encriptado y un único objeto más. Un traje canali perfectamente doblado, envuelto en una funda de seda. La noche de Renata acababa de terminar con su falsa victoria, pero la suya, la noche del cazador, apenas estaba comenzando. El palacete hervía en un murmullo de autosatisfacción y champán caro. El aire, espeso con una mezcla de perfumes de nicho, y las notas mantecosas de los canapés de un chef con estrella Michelin, se adhería a la piel de Marcos como una película aceitosa. Entró no por la puerta principal, sino por una entrada de servicio que había coordinado previamente.
moviéndose por los pasillos traseros con la silenciosa eficiencia de un depredador que conoce el terreno de caza. Llevaba el traje canali como una segunda piel, una armadura de lana azul medianoche que absorbía la luz y la devolvía con un brillo sutil y peligroso. Desde detrás de una columna de mármol, observaba el escenario que Renata había construido con su dinero. Candelabros de cristal de Baccarat colgaban como constelaciones heladas, arrojando una luz fría sobre una multitud de rostros sonrientes y vacíos. Vio a Renata en el centro de todo, un faro de falsa victimización. Llevaba un vestido de seda escarlata que se aferraba a su figura, un toque de dramatismo deliberado. Sostenía una copa de champán, no para beber, sino como un accesorio, mientras aceptaba las condolencias y las miradas de admiración de sus invitados. ¡Qué entereza!, oyó decir a una mujer con un collar de diamantes que podría haber pagado la hipoteca de un barrio entero. Superar algo así es una inspiración. Marcos sintió una calma gélida asentarse en su pecho. No había ira, solo el frío y agudo enfoque de un artesano, a punto de hacer el corte final y decisivo. A las 10:25, un suave redoble de tambor silenció a la multitud. Renata subió a un pequeño escenario, su rostro compuesto en una máscara de valiente fragilidad. Cogió el micrófono, y su voz, temblorosa y perfectamente modulada, llenó el salón. «Gracias a todos por venir», comenzó, sus ojos barriendo la sala. «Como muchos sabéis, esta última semana ha sido una prueba. Marcos y yo hemos sufrido una terrible violación de nuestro hogar, de nuestra seguridad». Hizo una pausa para que la compasión de la sala alcanzara su punto álgido. «Pero nos ha enseñado lo que de verdad importa, la resiliencia y mirar hacia el futuro». En ese momento, Rick apareció a su lado, con un traje brillante y una sonrisa de tiburón. Renata le tomó la mano. «Y hablando del futuro, quiero presentaros no solo al hombre que ha sido mi roca en estos momentos, sino a mi nuevo socio de negocios, Ricardo». La multitud aplaudió, y mientras Renata sonreía, radiante en su triunfo, Marcos levantó sutilmente su teléfono y pulsó un único botón, iniciando la secuencia que convertiría su escenario en un patíbulo. El aplauso se extinguió, dejando un silencio expectante. Detrás de Renata y Rick, las tres pantallas gigantes que habían estado mostrando un bucle del monograma de Renata, parpadearon una vez, dos veces, y luego se quedaron en negro. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Renata frunció el ceño, una grieta en su fachada de perfecta compostura, y miró por encima del hombro hacia la cabina técnica, a punto de fulminar a alguien con la mirada. Pero entonces, las pantallas cobraron vida, no con su logo, sino con una imagen granulada y de baja resolución que todos en la sala reconocieron al instante. El salón del piso de Marcos y Renata. El silencio se hizo más profundo, denso, cargado de una repentina y terrible curiosidad. La cámara, filmando desde una esquina alta, mostró a Renata entrando en el plano. No la Renata del vestido escarlata y la sonrisa valiente, sino una versión depredadora y eficiente. Su rostro una máscara de fría concentración. El primer jadeo colectivo llegó cuando la vieron abrir la caja de nogal y vaciar metódicamente los fajos de billetes en un bolso de Hermès. Marcos no apartó la vista de ella. Vio el momento exacto en que la comprensión golpeó a Renata. Sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro bajo el maquillaje caro, dejándola con un aspecto cerúleo, casi cadavérico. Su mano, que todavía sostenía la de Rick, se crispó, sus uñas hundiéndose en su carne. Pero el vídeo continuó, implacable. La multitud observó, hipnotizada, cómo ella comenzaba a destrozar su propio hogar con una energía frenética y coreografiada. El sonido, ahora amplificado por el sistema de sonido del palacete, era brutalmente íntimo. El desgarro de la tela de los cojines, el estallido de un jarrón contra el suelo, su propia respiración agitada. Y entonces llegó el golpe de gracia. Renata sacó su teléfono, se recompuso el pelo y sonrió a la cámara de una videollamada. La voz distorsionada pero inconfundible de Rick llenó el salón. ¿Estás segura de que parece real, cariño? Y luego, la risa de Renata, no una risa de alegría, sino un sonido gutural, triunfante y lleno de desprecio, resonó en cada rincón del palacete, una cacofonía de traición que dejó a todos sin aliento. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. El vídeo terminó, dejando en las pantallas una imagen congelada del rostro triunfante de Renata, una mueca grotesca que ahora todos entendían.
El silencio en el salón ya no era expectante. Era el silencio pesado y denso de una cámara mortuoria. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos los ojos, cientos de pares de ojos, estaban fijos en la mujer del escenario, que se había quedado petrificada, una estatua de seda escarlata y terror absoluto. Rick ya se había soltado de su mano y había dado 2 pasos hacia atrás. Un movimiento instintivo de autoconservación, intentando crear una distancia física y metafórica del epicentro de la catástrofe. Fue entonces cuando Marcos se movió. Salió de las sombras de la columna, y cada paso de sus zapatos de cuero italiano sobre el mármol resonaba en la quietud como el martillo de un juez. La multitud se apartó a su paso, no por cortesía, sino por un instinto primario de apartarse del camino de una fuerza de la naturaleza. Subió los 3 escalones del escenario sin prisa, su rostro una expresión de calma impasible que era infinitamente más aterradora que cualquier grito de rabia. Se detuvo junto a Renata, tan cerca que podía oler el miedo que emanaba de ella, un olor agrio que se abría paso a través de su caro perfume. Cogió el micrófono del atril. No miró a la multitud. Sus ojos estaban fijos en los de ella, que ahora estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de la humillación de haber sido descubierta. Resulta, dijo Marcos, su voz profunda y clara, amplificada hasta llenar cada rincón del alma de los presentes, que el ladrón siempre estuvo en casa. Hizo una pausa, dejando que la frase se asentara. Y por cierto, continuó, su mirada barriendo ahora a la audiencia atónita. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marcos de la Torre. Aunque algunos de ustedes, los que aprecian la artesanía de verdad, quizás me conozcan mejor como artesano de Edis. Un nuevo jadeo, esta vez de incredulidad y asombro, recorrió la sala. En ese preciso instante, una mujer con un traje impecable subió al escenario y le entregó a Renata un fajo de documentos. Y mi abogado, concluyó Marcos, su voz bajando a un susurro letal que el micrófono convirtió en una sentencia. Acaba de entregarte la demanda de divorcio y una querella criminal por apropiación indebida. Las capitulaciones matrimoniales que firmaste, las que despreciaste por ser cosa de obreros, son muy, muy claras. 6 meses después, el aire ya no olía a la sagrada mezcla de cedro y aceite de linaza confinada en un taller de Vallecas. Ahora, el aroma de la madera de ébano de Macassar y arce sicómoro se mezclaba con el del café recién molido y el ozono limpio de un sistema de climatización de última generación, flotando en un espacio que desafiaba cualquier categorización. Marcos había transformado las 2 últimas plantas de un edificio en la Gran Vía en un santuario personal. Abajo, un taller que parecía más un laboratorio de diseño o una galería de arte, con herramientas dispuestas como instrumentos quirúrgicos, y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica del Pulso de Madrid. Arriba, un ático minimalista, pero cálido, lleno de luz y de las pocas piezas que había decidido crear para sí mismo. El sol de la tarde se derramaba a través de los ventanales, iluminando las motas de polvo de madera que danzaban en el aire, ya no como un estigma de clase, sino como partículas de oro puro. Estaba aplicando un aceite de acabado a la pata de una mesa de conferencias para el Consejo de Administración de una tecnológica del IBEX 35, un encargo que había aceptado bajo su propio nombre. El alias de Artesano DX había muerto en el Palacete, y en su lugar había nacido una leyenda. Mientras tanto, el circo mediático en torno a Renata había llegado a su inevitable y sórdido final. La prensa la había bautizado la influencer de la estafa, y su juicio fue un espectáculo nacional. Las pruebas eran tan abrumadoras que el jurado apenas necesitó deliberar. Las imágenes de ella riéndose mientras destrozaba su propia casa se convirtieron en un meme, el símbolo definitivo de una era de falsedad. Fue condenada por apropiación indebida, estafa procesal y denuncia falsa. Una sentencia de 6 años de prisión que la despojó de su vestido escarlata y la vistió con un uniforme gris y anónimo. Rick, su cómplice, recibió una pena similar, abandonado por todos los contactos importantes que afirmaba tener. Durante el juicio, se culparon mutuamente con una ferocidad que desveló la verdadera naturaleza de su alianza. 2 parásitos peleando por los restos de un anfitrión al que habían subestimado fatalmente. Marcos, a veces, leía las noticias sobre ella, no con rencor, sino con la distante curiosidad de un biólogo observando una especie que se ha extinguido por su propia toxicidad. Se dio cuenta de que el verdadero coste de la ambición de ella no se medía en los euros que robó, sino en el alma que había vendido por un precio que, en última instancia,
no valía absolutamente nada. Al caer la noche, Marcos limpió sus herramientas con un ritual metódico y subió la escalera de caracol de acero y roble que conectaba su taller con su hogar. Se sirvió un vaso de agua y se acercó al inmenso ventanal, observando cómo el tapiz de luces de Madrid se extendía hasta el horizonte. Sobre la repisa de la chimenea de hormigón pulido, solitaria y orgullosa, descansaba la caja de nogal español. Estaba vacía, por supuesto, pero ya no representaba una pérdida, sino una lección. A veces, pasaba los dedos por las constelaciones grabadas en la tapa, no recordando el amor que había inspirado su creación, sino la claridad que le había traído su profanación. Comprendió entonces la abismal diferencia entre el precio y el valor, un concepto que Renata nunca había logrado entender. Ella conocía el precio de un bolso de Hermès, de un traje de Canali, de una fiesta en un palacete, pero desconocía el valor de la lealtad, la honestidad del trabajo bien hecho, la integridad de una promesa. Había intentado construir un imperio sobre cimientos de apariencias, un castillo de naipes digital que se derrumbó con el primer soplo de verdad. La verdadera fortuna de Marcos, se dio cuenta, nunca había estado en la SICAV de Luxemburgo, ni en las cuentas de Zúrich. Esos eran solo números, herramientas. Su verdadero patrimonio estaba en el conocimiento transmitido por su padre, en la sensibilidad de sus manos para leer el lenguaje secreto de la madera, en la capacidad de transformar algo crudo y natural en un objeto de belleza y función perdurables. Era un poder que nadie podía robarle, una riqueza que no se podía falsificar ni devaluar. Miró sus propias manos bajo la luz tenue, los callos y las viejas cicatrices mezclados con la piel limpia de un hombre que ya no tenía que esconderse. Ya no eran las manos de un simple carpintero, eran las manos de un creador, un arquitecto de su propio destino, un rey que había construido su reino no sobre la arena movediza de la opinión pública, sino sobre la roca sólida de su propio y auténtico ser. Y en el silencio de su ciudad, rodeado por el honesto aroma de la madera trabajada, comprendió que no solo había ganado una batalla contra una ladrona, había reclamado la obra maestra de valor incalculable que era su propia vida. At the end of a story like this, one is left to ponder the true nature of wealth. It reminds us that while money can build palaces, it is character that makes a home. Integrity is a currency that never devalues. If you believe that true worth is measured by more than a bank statement, share your thoughts in the comments below. What does wealth truly mean to you?